Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda, Acuario, que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acuario, aquí para muchos de ustedes viene algún tipo de ofrecimiento de invitación o de oportunidad, pero tienes que tener mucho cuidado porque esta persona o esta idea que va a llegar a tu vida es algo que no tiene mucha base, o sea, es algo que podría ser un poco utópico, un poco como que no realista y no funcional. Si le haces algunos ajustes, pues evidentemente sí podría estar funcionando, pero esto podría, pues, de momento, de inicio, no ser exactamente como esté llegando. Si es una buena propuesta, es una propuesta que te va a estar gustando, es una invitación a hacer algo y definitivamente es algo que podría estar funcionando, pero necesita hacerle algunos ajustes. Por lo tanto, tú vas a estar en modo de espadas, tú que eres un signo de aire, pues definitivamente el paje de espadas aquí serías tú. Aquí estarías tú en forma de espía. Si es una oportunidad de negocio, pues podrías estar investigando quiénes serían los proveedores, a qué cliente le podrías estar vendiendo o simplemente espiando qué hace la competencia, cómo se mueve. No exactamente qué proveedores tú conseguirías o cuáles clientes, sino estarías en la versión de que las personas que hacen lo mismo que tú quieres hacer o lo mismo que te están ofreciendo, qué es lo que han hecho, cómo han funcionado, cómo han logrado hacer lo que querían hacer, cómo lo han conseguido. Y estarías pues simplemente poniéndote al tanto de lo que ellos han hecho para que esto funcione. Si es un empleo lo que te están ofreciendo, pues definitivamente tú vas a estar como que espiando, revisando cómo funciona ese nuevo empleo, cómo son los trabajadores allí, cómo funcionan, cómo son las características de ellos, cómo son las características de los jefes y cómo se mueve todo. Aquí tú vas a estar en plan de investigación y en plan de espionaje. Y eso te va a estar llevando a que las cosas se aclaren. Esto que quizás tenía algún tipo de duda o de dificultad que tú pensabas o que quizás no es del todo realizable, pues aquí definitivamente se aclara debido a la investigación que ustedes van a estar haciendo. Esto te va a estar arrojando muchísima claridad sobre lo que quieres hacer y vas a estar logrando precisamente lo que quieres, vas a estar celebrando, porque esto definitivamente creo que sí se les va a estar dando, porque la carta del sol me está confirmando de que aquí hay un logro, aquí hay una celebración y aquí hay un triunfo. Lo que tú querías investigar sobre esto se te va a estar dando. Por ejemplo, también es posible que esta oferta venga, pero tengan que tener algún tipo de requisitos con el gobierno o con los bancos. Y eso podría ser el impedimento que no dejara que esto se hiciera más estable, o es el plan B que tenía que tener detrás. Y con tu investigación pues vas a descubrir exactamente qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Vamos a ver para el Caballero de Oros qué cartas están acá. Efectivamente, aquí la carta del mundo me está indicando de que eso que querías hacer lo vas a estar logrando. El mundo es el completamiento, es el logro, es el éxito, es el triunfo y es celebraciones. Aquí hay dos cartas importantes ya que están saliendo sobre celebraciones y sobre lograr tus metas, sobre lograr lo que querías. Está la carta del sol y está la carta del mundo, del completamiento, del lo logré, del conseguir lo que quería. Y esto va a comenzar pues a funcionar como yo exactamente lo estaba pidiendo o como estabas queriendo que funcionara. El mundo también me está hablando de celebraciones, logros, celebraciones y completamientos de ciclos se van a dar aquí. Y empieza, por supuesto, un camino. No todo se termina, porque si no sería pues la carta de la muerte y se acabó esto. No, el mundo es un completamiento de ese ciclo y continúa, empieza algo nuevo, algo diferente. Y eso que empieza, no tienes toda la información del camino, aquí la información es parcial. Yo siempre digo que para subir la escalera no tienes que ver todos los escalones, sino simplemente comenzar a subir el primer escalón. Y es lo que te está diciendo la carta de la luna. Tienes la información necesaria para dar los primeros pasos. No la tienes completa, pero sí para comenzar. Y debes estar al tanto de lo que viene. Debes estar al tanto porque hay peligros que podrían estar surgiendo a través de ese camino, pero que si estás al tanto, pues simplemente los puedes eliminar y
seguir hacia adelante. Ejemplo, si es en un negocio que vas a establecer, podría ser un proveedor, no sé, que no te dé los insumos a tiempo para tú hacer el producto, prestar tus servicios. Tendrías que tener un segundo proveedor para cuando ese falle, pues simplemente que el otro sea el que te supla las cosas, o si no, con ese mismo proveedor tener recursos adelantados para que si falla tú tengas un tiempo prudente para que las cosas se vuelvan a restablecer. Si tienes clientes, pídele algún pago por adelantado. No sé, si eres peluquero, si eres peluquera, si eres manicurista, si eres carpintero. No sé, el oficio que hagas, si vendes en una tienda, lo que sea, pídele un adelanto. Cuando vayan a hacer algún tipo de citas, le dice, ok, yo te guardo tu cita, pero tienes que darme un depósito y ese depósito no es reembolsable. O sea, si la persona no viene a su cita, pues simplemente no pierdes nada. A ver, si pierdes el cliente que no te pagó completo, pero al final no hiciste el trabajo y te pagaron. Te pagaron una parte, obviamente, no te lo pagaron todo, pero sí recibiste algún tipo de recompensa por esto. También, si la persona no paga a tiempo, podrías tener ese pago por adelantado. No cobren tanto como que después del trabajo, cóbrenlo. Pues traten de cobrarlo antes, porque pueden ser peligros que son los que se afrontarían aquí en el caso de la luna. Así que, señores, recuerden eso, es un camino donde no van a tener toda la información, pero sí pueden estar evitando esos contratiempos que les surjan en el camino. Alguien que no quiso pagar, alguien que no vino a una cita, un proveedor que te falló, en fin. Estas cosas puedes tenerlas tú de antemano controladas. Y el caballero de oros está indicando de que este camino va a ser largo, no tienes toda la información y se va a estar moviendo con lentitud, una lentitud extrema que te va a parecer que no camina, que no avanza mucho, pero es un camino seguro, es un camino estable y sí va avanzando, quizás no a la velocidad que ustedes quieran, pero definitivamente sí avanza. Vamos a ver qué cartas vienen con la carta, pues, de esa torre al final aquí de esta. ¡Wow! Esta carta de la torre me está diciendo de que muchos de ustedes es posible que estén pasando por un momento torre donde las cosas definitivamente acabaron, terminaron. Algo que tú creías que era seguro, pues definitivamente terminó para muchos de ustedes. Aquí las simientes de su vida pues están un poco como que desbalanceadas y esta carta de la torre me indica que esto pasó hace un tiempo, no es algo que venga, es algo que ya pasó y ustedes están sintiendo los embates de esta carta. O sea, algo que creías seguro no funcionó, o quizás pensaba que ibas a recibir X dinero y no te lo estuviste recibiendo. Aquí hay algo que definitivamente se te vino abajo y es posible que te haya cogido incluso de imprevisto, pero la carta, ¿por qué te digo que eso pasó ya? Pasó ya porque viene acá este as de espadas y el as de espadas me está diciendo que llega un triunfo, llega una victoria, llega la resolución clara de un conflicto, de este conflicto que es la torre. Evidentemente aquí todo se soluciona, aquí hay éxito, aquí hay conquista, aquí hay logros evidentes, los logros que te estaba diciendo el mundo, los logros que te estaba diciendo la carta del sol. Aquí los resultados los vas a estar viendo con claridad, los vas a estar viendo con muchísima fuerza y vas a tener resultados que van a dejar todos los asuntos que tú tengas resueltos y evidentemente esto va a hacer que la rueda de la fortuna gire a favor de muchos de ustedes. Aquí hay un ciclo definitivamente negativo que se cierra y la carta precisamente del as de espadas junto con la rueda de la fortuna te indica de que aquí llega triunfo, llega victoria, se solucionan las cosas y la rueda gira y gira a favor de ustedes, Acuario. Ahora, antes de pasar a la lectura o al mensaje de la carta del amor, esta torre también me podría estar significando de que este periodo de lentitud termina, este periodo de lentitud acaba y las cosas van a comenzar quizás a acelerarse un poco para muchos de ustedes. Aquí hay cosas que se van a estar acelerando definitivamente porque ese as de espadas, señores, ese as de espada limpia y corta con todo lo que no sirve y es precisamente lo que me está diciendo también la torre. La torre es una caída, la torre es una destrucción, pero también es limpieza, ¿ok? Es transformación. Así que todo lo bueno viene para ustedes y viene bastante rápido, porque si aquí no había velocidad,
Esto al terminar y hacer esto triunfo y éxito, me le imprime un poco de velocidad a la situación. Vamos a ir ahora ya con una carta del amor para ustedes, Acuario. Bueno, pero estaba al revés el tarot. Sale aquí la carta del emperador. La carta del emperador me está hablando de estabilidad. Así que definitivamente, si tienes algún tipo de relación formal actualmente, pues esta relación es estable o va a continuar siendo estable o se va a hacer estable. Esto me habla de estabilidad. Si no tienes pareja romántica, pues podría llegar alguien a tu vida con intenciones de estabilizarse, de que sean una pareja estable. Y si me dices, ni tengo pareja, ni tengo esperanzas de tener pareja, señores, el emperador habla de estabilidad emocional. Por lo tanto, hay veces que es mejor estar solo que no mal acompañado, pero emocionalmente sí van a estar estables, porque es lo que me están diciendo esta carta del emperador. Así que estabilidad para aquellos que estén en pareja, para aquellos que estén queriendo conocer a alguien, viene alguien con intenciones de estabilidad, y los que no tienen pareja ni nada por el estilo, pues simplemente solteros van a estar estables. Vamos ahora con una carta de Los Ángeles para ustedes. Un mensaje de la carta de Los Ángeles para Acuario, por favor, y sale amor propio. Carta de amor propio te están diciendo de que tú eres digno del amor. Te están diciendo que enfoques tu atención en amarte y creer en ti mismo. Que Los Ángeles te están animando a que tu relación contigo mismo sea tu prioridad número 1. En lugar de enfocarte en tus defectos, debes aceptar y abrazar quién eres exactamente, como eres, Acuario. Así que aquí está bien dicho todo lo que dijeron sobre ti. Pues vamos ahora con tus números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros, ancestros o el creador quieran hacerte llegar. Tus números de la suerte, Acuario, para el día de hoy son el 48, el 8 y el número, vamos a ver para el tercer número, y el número 71. 48, 8 y 71. Y Acuario, déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Hay varias cosas, pero definitivamente con un as de espada aquí es imposible no hablar de triunfo, éxito y victoria. Así que Acuario, déjame en los comentarios. Yo siempre logro mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Yo siempre logro mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.